Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Luques. Esta es una clase de costos y gestión 1 en la que vamos a ver de forma breve y de manera introductoria el tema costeo por actividades. Estamos ubicados en la segunda parte de la materia, aspectos comunes a distintos sistemas de costos, dentro de la unidad 5, en la que vemos asignación de costos indirectos. Tenemos el punto 4 que menciona los métodos de asignación de costos. Bien, dentro de este punto es que vamos a incluir la técnica del costeo basado en actividades. La bibliografía que deben utilizar para ampliar los conceptos se encuentra en el libro de Holmgren, ya sea en la 12ª edición o en la 14ª, en el capítulo 5. El costeo basado en actividades es una técnica que ayuda a tomar mejores decisiones sobre fijación de precios y mezcla de productos. Ayuda también a mejorar los diseños de productos y procesos y a medir la eficiencia y reducir costos. Muchos de estos temas los vamos a desarrollar en la materia siguiente, en Costos y Gestión 2. Pero en esta oportunidad vamos a ver la base, cómo se trabaja o cuál es la concepción de este costeo basado en actividades. Aclaro que ABC son las siglas del costeo en inglés. Bien, hasta ahora venimos trabajando con lo que denominamos promedios globales o promedios amplios para asignar los costos indirectos. Veamos cuáles son las consecuencias de utilizar estos promedios globales. En la medida que aumentan la diversidad de los productos y también los costos indirectos, la aplicación de promedios amplios da una menor exactitud de los costos de los productos. Asignar los costos a productos con una única tasa de aplicación de CIF comienza a dar como resultados datos poco confiables. ¿Qué estaría sucediendo? Se asignaría el costo de los recursos de una manera uniforme a los objetos de costos, en el caso de utilizar los promedios globales. Esto es lo que en la bibliografía van a encontrar con el nombre del costeo de mantequilla de untar. Así se denomina el enfoque que utiliza promedios amplios para asignar el costo de los recursos de una manera uniforme a los objetos de costos. Cuando la realidad puede ser que estos recursos son usados por los productos de una manera diferente, es decir, no uniforme. ¿Qué consecuencias va a originar la utilización de los promedios globales? Que surja el subcosteo o el sobrecosteo. El subcosteo es la subestimación del costo de un producto. Es decir, que el producto consume un alto nivel de recursos, pero en realidad estamos reportando que tiene un bajo costo. Es decir, estamos subestimando su costo. El caso contrario es la sobreestimación del costo de un producto, cuando se da el sobrecosteo. El producto consume un bajo nivel de recursos, pero se reporta que tiene un alto costo. Las consecuencias que origina el subcosteo o sobrecosteo es que se utiliza la información de costos del producto para fijación de precios. Esto puede impactar de manera negativa, ya que productos que son subcosteados van a recibir un precio insuficiente, si es que en base a ese costo se está fijando el precio, y esto podría conducir a ventas que van a dar pérdida. Por el otro lado, productos que están siendo sobrecosteados conducen a fijar un precio excesivo y pueden llegar a perder participación en el mercado. Generalmente, los gerentes se van a centrar en aquellos productos
que están sobrecosteados, en lugar de los subcosteados. Otra de las consecuencias que tenemos es el subsidio cruzado en el costo del producto. ¿De qué se trata esto de los subsidios cruzados? Supongamos que en una organización se subestima el costo de uno de sus productos, es decir, que se está fijando un costo por debajo del que en realidad debería tener. Si esto sucede, si se subestima el costo de uno de sus productos, se estará sobreestimando por lo menos el costo de uno de los demás productos que tiene. En el caso contrario, si una organización sobreestima el costo de uno de sus productos, es decir, le asigna un costo superior al que debería tener, subestimará por lo menos el costo de otro de sus productos. Los subsidios cruzados es algo muy común cuando el costo se distribuye de una manera uniforme, es decir, que se promedia de manera amplia y no se está considerando qué cantidad de recursos está consumiendo cada uno de los productos. Aparece el tema del perfeccionamiento o mejoramiento de la técnica de costeo, ¿sí? Ante el costeo tradicional sería. Un costeo mejorado reduce el uso de promedios amplios para asignar el costo de los recursos a objetos de costos y ofrece una mejor medición de los costos indirectos que usan diferentes objetos de costos. Es decir, que a la técnica tradicional se le podría incorporar un mejoramiento. Las razones que tenemos para mejorar la técnica de costeo son el incremento en la diversidad de los productos. Cuando hay diversidad de productos, estos difieren en cuanto a sus exigencias sobre los recursos necesarios para producirlos. ¿A qué se debe esto? A que puede haber diferencias en el volumen, en los procesos, en la complejidad de la elaboración de cada uno de los productos. Otra de las razones para el mejoramiento es el incremento de los costos indirectos. El uso cada vez mayor de la tecnología en productos y procesos genera un incremento de los costos indirectos y esto va provocando una disminución de los costos directos, sobre todo lo que se refiere a mano de obra directa. Otra de las razones es la competencia en los mercados de productos. Al volverse o ser los mercados más competitivos, es mayor la necesidad de contar con información sobre costos que sea más exacta. Por ejemplo, nos serviría para tomar decisiones de fijación de precios, establecer mezcla de productos, etc. Bien, tenemos 3 lineamientos a tener en cuenta para el mejoramiento de la técnica del costeo. ¿Sí? Es decir, en este perfeccionamiento hay que tener presentes estos 3 lineamientos. En primer lugar, la atribución del costo directo. Esto significa que hay que identificar tantos costos directos como sea económicamente factible. En segundo lugar, establecer grupos comunes de costos indirectos. Esto implica ampliar el número de grupos comunes de costos indirectos hasta que cada grupo sea más homogéneo. Acá tenemos una gran diferencia con la técnica tradicional. Que los costos que estén incluidos en cada uno de estos grupos tengan las mismas relaciones de causa y efecto o similares con respecto a un generador de costos que se usa como base de asignación. Esto lo vamos a ver más adelante, qué significa este generador de costos. Por último, establecer las bases de asignación de costos. Se debe usar el generador de costos, que va a ser la causa de los costos indirectos, como base de asignación del costo
para cada grupo de costos indirectos homogéneos. Es decir, que vamos a establecer tantos generadores de costos como grupos de costos indirectos tengamos. Entramos de lleno entonces en lo que sería la técnica del costeo basado en actividades. Es una de las mejores herramientas con las que contamos para el mejoramiento de un costeo. Identifica actividades individuales como los objetos fundamentales de costos. Fíjense que acá nuestro objeto de costos pasa a ser las actividades que intervienen en la fabricación del producto o prestación del servicio que estamos analizando. ¿Qué es una actividad? Holmgren define actividad como un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo que tiene un motivo específico. Por ejemplo, diseñar productos, preparar las máquinas, distribuir productos, etc. Los costeos basados en actividades calculan los costos de esas actividades individuales y asignan costos a objetos de costos con base en las actividades necesarias para producirlos. El costeo ABC, o basado en actividades, se concentra en el mejoramiento de la asignación de los costos indirectos a los objetos de costos, ¿sí? Entonces, volvemos a reforzar esto. Con la técnica del costeo basado en actividades, lo que estamos buscando es un perfeccionamiento en la forma en la que se asignan los costos indirectos. Habrá que definir o listar las actividades, y esta no es una tarea sencilla, ya que un costeo ABC no debe incluir ni muchas actividades ni pocas, para lograr una buena medida de las relaciones causa y efecto entre generadores de costos y los costos indirectos. ¿A qué llamamos entonces generador de costos? Un generador de costos es una variable, como el nivel de actividad o de volumen, que influye de una manera causal en los costos durante cierto periodo de tiempo. Bueno, premisas a tener en cuenta. Tenemos que tener presente que en la técnica del costeo basado en actividades, los productos no consumen factores o recursos. Los productos son originados por las actividades y solo las actividades consumen factores o recursos. En este esquema podemos ver cómo los factores o recursos son consumidos por las actividades, que son las que originan los productos. Al identificar las relaciones de causa y efecto, se va a considerar la jerarquía de los costos, tema que ya han visto en clases anteriores. Al establecer la jerarquía de costos, tenemos que determinar aquellos costos que corresponden a actividades a nivel de unidades, de lote, de soporte al producto o a las instalaciones. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un costeo basado en actividades? Facilita un costo más preciso del producto, es flexible como para analizar otros objetos de costos, como por ejemplo pueden ser procesos, clientes, órdenes de trabajo, etc. Facilita medidas financieras, ratios de generadores y también no financieras, volúmenes de generadores, que son relevantes para la gestión de costos. Ayuda a comprender el comportamiento de los costos y mejora la estimación. Dentro de las limitaciones podemos encontrar la siguiente: se desconocen las consecuencias
al adoptar un costeo basado en actividades sobre el comportamiento humano y organizacional. En este caso siempre se sugiere que haya un apoyo de la alta gerencia, que se eduque y se capacite a los empleados, etc. Otra de las limitaciones es la selección en sí que se realiza de los generadores de costos. Por último, para cerrar este pantallazo en el que hemos visto esta técnica, un costeo ABC brinda información para tomar mejores decisiones, ya se ha mencionado esto, pero este beneficio se debe comparar con los costos de medir e implementar un costeo ABC. Es decir, analizar esa relación costo-beneficio. ¿Cuándo es probable que un costeo ABC proporcione mayores beneficios que los costos que originan? Cuando se aplican cantidades significativas de costos indirectos y solo se utilizan uno o dos grupos comunes de costos. Cuando todos los costos indirectos, o la mayoría de ellos, se identifican como costos a nivel de unidades de producción, y no estamos abriendo el juego a las jerarquías de costos. Cuando los productos ejercen diversas exigencias sobre los recursos y consumen de manera diferente los costos indirectos de fabricación. Esto es porque utilizan de manera diferente las actividades. Cuando los productos que una empresa está menos preparada para elaborar y vender muestran utilidades significativas. Y viceversa, es decir, cuando los productos que está mejor posicionada para elaborar y vender no muestran utilidades significativas. Bueno, con esto terminamos esta introducción al tema costeo basado en actividades. Muchas gracias por su atención.